porque eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio enorme que tenemos de ser parte de tu familia. Gracias por el Espíritu Santo con el cual tú nos has sellado. Gracias por concedernos, Señor, estas facilidades para poder reunirnos en el momento en que tengamos necesidad de hacerlo. Y gracias por el día que nos has dado. Gracias por los vehículos que nos permitieron llegar desde distintos lugares, muchos de ellos bastante distantes, Señor, a esta hora del día, en el medio de la semana, Señor. Estamos aquí con el propósito de ser enseñados por ti. No nos conformamos con simplemente ser creyentes. Anhelamos ser verdaderos matetes del Señor Jesucristo. Anhelamos seguir sus pasos, anhelamos ser conformados a su imagen, Señor. Y en esta noche, a pesar de nosotros y la cantidad de asuntos que tenemos delante de nosotros que consumen nuestra atención y nuestro interés y nuestro afecto, aquí estamos, Señor. Sabemos porque la palabra enseña que tú mereces toda la gloria, todo el honor, toda la atención, todo el interés, todo el afecto, toda la apreciación, toda la valorización. Te pertenece a ti y tú la mereces, Señor. Sin embargo, en tu justicia y en tu santidad y en tu omnisciencia, en tu inmenso amor, te has dignado, Señor, llamar nuestros nombres, darnos el llamado a la salvación. Y has comenzado esta obra de transformación espiritual, Señor, luego de haber removido el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, Señor, sensitivo a tu voz. Te pedimos perdón, Señor, porque aún en este día son muchas las veces en que no hemos dado la atención que tu voz amorosa y tierna se merece. Pero aquí estamos, Señor, conscientes de que tu amor, tu afecto, tu interés en nosotros es simplemente en base a lo que Cristo hizo por nosotros y lo que somos en Jesús, Señor. Es que te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que destapes nuestros oídos, que ablandes la dureza que se ha acumulado en nuestro corazón, Señor, que nos permitas entender, Padre Santo, con sencillez, con la inocencia de un niño, en qué consiste este asunto de la fe, de creer, Padre Santo, y que los principios, aunque no muy profundos, que vamos a compartir en esta noche, puedan, Padre Santo, edificar nuestra fe, limpiar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, y que al salir de aquí estemos muchísimo más gozosos de lo que estábamos al entrar. Ayuda a los que están enseñando a los jóvenes, los niños, la guardería, el pastor Marcel, mientras predican de Orlando Rescue Mission, Señor. Llénalo de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Visítanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos en este ciclo de matete que le pusimos de nombre Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Y en este ciclo lo que hemos estado haciendo consistentemente es que hemos estado considerando de forma directa o indirecta, al comienzo de forma directa, llamándole por nombre y apellido. Hemos estado considerando el evento extraordinario de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Ese otro evento también extraordinario, la resurrección de Jesucristo de la tumba. Y como dije, lo hemos considerado estos eventos directa e indirectamente. Y sobre todo hemos considerado cómo estos dos
eventos, las implicaciones que estos dos eventos tienen al ser aplicadas al creyente genuino. Y hemos insistido en que la aplicación de estas dos verdades, lo que acontece en la cruz del Calvario con sus implicaciones, la resurrección de Cristo con sus resurrecciones, la posición nuestra en Cristo Jesús, tiene un fin, tiene una finalidad, y ese fin, esa finalidad es que Dios sea glorificado. Resulta en la gloria de Dios. Como la crucifixión de Cristo, como la resurrección de Cristo resultan en la gloria de Cristo. Ese fue el argumento, la proposición que hicimos el primer día de este ciclo. Hemos visto lo que Dios dice en su palabra en cuanto al resultado de esa aplicación. ¿Aplicación de qué? Aplicación de lo que acontece en la crucifixión, en la resurrección. El resultado de esa aplicación de lo que acontece en la crucifixión y resurrección en la persona, entienda, esa persona somos usted y yo que hemos creído en Cristo por su gracia, en la persona de aquel cuyo nombre fue escrito en el libro de la vida, y como dice la Sagrada Palabra, desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que queremos. Queremos considerar todas estas doctrinas con el propósito de que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos ilumine y podamos entonces discernir cómo es que la aplicación de la resurrección y la crucifixión de Cristo afectan, transforman, sostienen nuestra vida y, en el caso de esta noche, nuestra fe. Hemos visto que lo que Dios ha dicho sobre estos asuntos, ¿cuáles asuntos? ¿Cuáles asuntos? Dos asuntos en particular. Digo, tres probablemente. La crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, y cómo la resurrección y la crucifixión resultan en la gloria de Dios. Hemos visto que lo que Dios ha dicho sobre estos asuntos hasta el día de hoy, en gran medida, está encerrado en lo que usted y yo conocemos como la sana doctrina, de la cual la Escritura nos exhorta a no apartarnos y a permanecer, a perseverar en esa sana doctrina. Hemos visto también que cuando Dios habla y revela nuestra gran necesidad espiritual, está hablando de cuál doctrina. Lo digo nuevamente. Hemos visto que cuando Dios habla en su palabra y revela nuestra inmensa, gran necesidad espiritual, Dios está hablando de la doctrina de ¿qué? Ajá, qué bonito, ¿ah? ¿Se da cuenta por qué me identifico tanto con Pablo en Filipenses capítulo 3? Que no me cuesta nada, no me molesta en lo más mínimo repetir las mismas cosas, a mí no me incomoda en ninguna forma y resulta para su beneficio. Eso es una afirmación o una pregunta, hermana. Ok, o sea, ahora suena como afirmación. Eso es de esa forma, ¿ok? Cuando Dios habla en la Escritura y cuando Dios revela a través de la Escritura nuestra gran necesidad espiritual, Dios nos está hablando acerca de la doctrina de la depravación. ¿Se acuerda? ¿Right? Hermana Shirley, ¿está por ahí? La semana próxima, el próximo domingo, vamos a proponernos traer los binders que compramos y ponerlos a la disposición de los que lo quieran, de forma tal que puedan tener las notas todas juntas y así pues poder
tener un marco de referencia cuando vienen estas preguntas tan profundas y tan complicadas. Señor. Cuando Dios habla de cambiar la condición de nuestro corazón, ¿está hablando de cuál doctrina? ¿De la qué? De la regeneración. Exactamente. Right? Cuando Dios habla de capacitarnos para creer, Dios está hablando de la doctrina de la conversión. ¿Estamos? Right? Okay. Venga preparado la semana que viene porque vamos a dar una prueba sobre estos asuntos y vamos a publicar los resultados en Facebook. Nombre y apellido y con su rostro y toda esa cuestión. Now, hablando de la doctrina de la conversión, que es lo que estamos considerando en estas últimas semanas, hemos dicho repetidamente que la conversión en gran medida es la respuesta divinamente permitida, porque proviene de Dios. Si podemos responder es porque Dios nos capacita. Es la respuesta divinamente permitida de individuos al Evangelio, en la cual estos individuos que están divinamente capacitados para poder responder al Evangelio, le dan la espalda a sus pecados, le dan espalda a sí mismos, que es lo que usted y yo conocemos como arrepentimiento, para entonces confiar en Cristo como Salvador y Señor, que es creer, fe. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8, pasaje que todo el mundo que aspira a ser discípulo de Jesucristo. De paso, la idea de aspirar a ser discípulo de Jesucristo es en cierta forma, la expresión como tal no tiene mucho fundamento bíblico, pues porque el verdadero creyente no debe aspirar a ser discípulo de Cristo. El verdadero creyente es llamado a ser discípulo de Cristo. Y si Cristo te salvó, y si Cristo te capacita, pues entonces no es cuestión que yo aspire, es cuestión de que yo vea entonces qué es lo que impide que yo en realidad me haya convertido en un discípulo de Jesucristo, que no haya madurado. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que es lo que vamos a considerar en esta noche, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Esa fe para creer, esa fe para salvación, no la generamos nosotros, es un regalo de Dios. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la conversión, estamos hablando de ese momento, como dijimos hace 3 semanas atrás, del momento inicial cuando una persona es regenerada, y lo expresamos con la imagen de una moneda que tiene 2 lados, right? Si una persona es regenerada, va a ser convertida, y una persona que se ha convertido no puede hacerlo sin ser regenerado. Obviamente, aunque las 2 cosas están unidas, sabemos por la lógica bíblica que la regeneración precede a la conversión. Pero es imposible ser regenerado y no ser convertido. Amén. De la misma forma que si alguien se convierte, pues es porque ha sido regenerado. Así que cuando estamos hablando de conversión, estamos hablando del momento inicial cuando alguien se convierte del pecado. Ese momento de regeneración, conversión, da comienzo a un proceso bíblico que se conoce también como santificación, proceso donde continuamente estamos haciendo lo mismo que sucede en la conversión, que es que nos arrepentimos porque ahora se abrieron nuestros ojos y ahora vimos la dirección equivocada de rebelión contra Dios por donde íbamos, y
ante la capacitación espiritual que Dios nos ha dado, pues entonces ahora nos tornamos en una dirección completamente opuesta. Y lo que sugiero en este momento es que ese tornarse en una dirección opuesta es parte de lo que conocemos como santificación, donde continuamente el verdadero creyente está alejándose del pecado, dándole espalda al pecado, donde continuamente el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, pues crece en su odio para con el pecado. Va desarrollando más y más. Comienzo no es todo lo que es correcto a los ojos de Dios, es difícil. Amén. Pero lo que nosotros tenemos, todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Crecemos, aumentamos, ampliamos nuestro deseo y nuestra determinación y nuestra capacidad para mortificar el pecado. Más y más, en la medida que nuestro entendimiento está siendo renovado, esa transformación que emana de esa renovación del entendimiento nos capacita para determinarnos, pararnos firmes en el Señor, en Cristo, para hacer que el pecado en nosotros no sea alimentado y termine muriéndose de hambre. Amén. All right. Por otro lado, la conversión es ese punto donde nosotros nacemos de nuevo. Es el punto donde Dios despierta nuestro corazón. Y es el punto donde Dios nos capacita divinamente para poder responderle. Nuevamente, en la conversión me doy cuenta de que voy en una dirección y cambio en una dirección diferente. Me doy cuenta de que voy en la dirección equivocada, que he estado viviendo en rebeldía contra Dios. Y al vivir en rebeldía contra Dios, una de las consecuencias inevitables de vivir en rebeldía contra Dios es que no confiamos en Dios. Amén. En estos días compartía con algunas personas, como cada uno de nosotros, enfrentando desafíos y situaciones complicadísimas que requieren tomar decisiones. Las decisiones a tomar están claramente iluminadas en la palabra. En otras palabras, que la palabra dice claramente qué es lo que hay que hacer y qué no se debe hacer sobre esas decisiones que estábamos hablando con estas personas. Sin embargo, en la conversación se extiende ante la multitud de razones, de justificaciones por las cuales las sugerencias bíblicas no podían aplicarse en ese momento. En otras palabras, no confiamos en Dios. Tengo que tratar todas las opciones que yo tengo, aunque sean contrarias a lo que Dios dice en su palabra, para entonces, si no me funcionan, pues me tiro a los pies de Dios y que entonces se haga su voluntad en mi vida. En la conversión, el creyente se da cuenta de que va en una dirección equivocada, que está en rebeldía con Dios, que no ha estado confiando en Dios. ¿Okay? Creo que hay algo que en las notas suyas quiero que escriba, si no escribió la vez pasada. Ahí donde dice, en la conversión, en la conversión, mi intelecto, mis emociones y mi voluntad cambian en una dirección distinta. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, lo que aprecio, lo que valorizo, mi voluntad, lo que hago y lo que dejo de hacer,
cambian en una dirección distinta. Ya no pueden ser después de la conversión en la forma que eran previamente. Ahora, ese cambio, esto es importante para lo que nos preocupa en esta noche, ese cambio, mi alma te alaba, Señor. Ese cambio me guía, me empuja, me ala a creer. Ese cambio me guía a confiar obedientemente en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo que me capacita. Es inevitable. La Escritura dice que Dios es el que ama disciplina. Todo buen padre hace eso. Si no obedecemos de una forma, Dios se encargará de hacer los ajustes que sean necesarios en nuestra vida para que nos alineemos por el sendero que Él quiere que caminemos. ¿Alguien dice amén, aleluya? That's the way it is. Okay. Así que en la conversión, mi intelecto, mis emociones y mi voluntad, eso es mi alma, eso es lo que conocemos como el alma del hombre o la mujer, cambia de dirección. Esa nueva dirección va encaminada otra vez a confiar en Dios. Ahí entra el elemento fe, arrepentidos y creed. ¿Se acuerda? Palabras de Cristo. No, la vez pasada, el miércoles pasado, tenía aquí ahora mismo. Tenía aquí cerquita. There you go. All right. Hablamos acerca de la fe sobre la cual tanto insisten las Escrituras. Usamos como punto de referencia Romanos 12:3, que dice, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es de esperarse que mientras más usted madura, menos inflado la opinión que usted tiene de sí mismo va a ser. Si en realidad usted madura, usted se da cuenta no de lo bien que usted está o lo mucho que usted sabe o lo cómo he madurado, se da cuenta de todo lo contrario, de lo inmaduro que es y de lo mucho que le falta. Que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Conforme, y esta es la frase que nos interesa, el punto o el señalamiento que nos interesa, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, que la fe que tenemos, es Dios el que la ha otorgado, es un don de Dios, como ya dijimos. Y Pablo sugiere que es probable, como señalamos, que algunos sean de mucha fe, de poca fe, o que necesitan, que están débiles en la fe, o que están fuertes en la fe, o que en algún momento los que tienen mucha fe puede que enfrenten situaciones donde su fe es pequeña, como señalamos la vez pasada. Dijimos que la fe para conversión no es terrenal, es celestial. No proviene del hombre, sino de Dios. Dijimos que al obrar su fe en nosotros, Dios honra su palabra como el instrumento común para hacerlo. Dijimos que la fe auténtica respeta algunas partes de la palabra de Dios. Respeta toda la palabra de Dios. No hay excepciones. Dijimos que la fe que salva y convierte se refiere especialmente a Cristo. El enfoque es en Cristo. El énfasis en Cristo. Es a través de Cristo. Es Cristo que la produce. Dijimos también que la fe no tiene la misma fuerza en todos los creyentes, que es lo que hace unos momentos trataba de sugerir, ni en el mismo creyente en todo momento. Detalle importantísimo para entender. Y dijimos también que la fe siempre fue y siempre será necesaria. No hay opción. El camino a Dios es por medio de la fe. Abraham es el padre de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Cualquier cosa que surja en la vida nuestra, cualquier acción que podamos hacer, cualquier servicio que podamos hacer, si no emana, si no está, si no surge de la fe bíblica, no agrada al Señor. Dijimos acerca de los efectos de la fe que salva y convierte, que la fe genuina es el instrumento de la justificación del pecador ante Dios, que la adopción también es por fe. Dijimos también que por la fe somos participantes del Espíritu Santo para todos sus fines, para todas sus gestiones en la vida del creyente, sea iluminación, sea santificación, sea fortaleza, sea consuelo. Y dijimos como último, pero quizás como piedra angular de lo que estábamos sugiriendo, que la fe que salva y convierte es una señal infalible de la regeneración. No hay posibilidad de que haya una fe genuina que convierta al ser humano sin que haya acontecido la regeneración. Ahí en Romanos 10:9 leímos hace un momento que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón, quizás la pregunta simple, aunque la palabra simple la utilizo temerosamente porque no hay nada de simple en el asunto de creer, de la fe. Es misteriosísimo, ¿eh? Pero se nos presenta en formas que no son muy complicadas en muchos pasajes como el que acabo de leer. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Okay? La pregunta entonces es, ¿qué significa creer? Para efecto de nuestro estudio vamos a utilizar también la palabra confiar. La Escritura enseña que los demonios creen y tiemblan. Así que la idea de creer que existe un Dios que se ha revelado en Cristo a través de distintas formas, pues no tiene mucha gracia, porque los demonios creen y tiemblan. La mayor parte de la gente que dice que cree no tiembla de ninguna forma. No tiemblan porque tienen miedo, tiemblan por reverencia, por temor ante la naturaleza de Dios. ¿Right? ¿Qué significa tener fe? No vamos a entrar en un estudio profundísimo del asunto, pero vamos a mencionar algunas cosas que son fáciles para nosotros, con que tenemos muchas limitaciones, empezando por mí, que somos inadecuados, empezando por mí, y que podamos entender. La vez pasada consideramos algunos conceptos, ideas teológicas. Normalmente no nos lanzamos en esa dirección, pero me pareció prudente la vez pasada. Y me alegra mucho que al repetirlos así de forma acelerada, pude ver en el rostro de algunos de ustedes, la mayor parte de ustedes, que una forma positiva, como que lo habían escuchado y lo habían recibido. Esa palabra sea la palabra correcta, ¿ok? Vamos a ver tres cosas, si el tiempo nos lo permite en esta noche. Primeramente, que la fe bíblica, la fe genuina, envuelve conocimiento acerca de Jesucristo. Arrepentidos y creer es el punto de partida, es la palabra de Cristo. Hablamos detenidamente acerca del concepto de arrepentimiento. Ahora la cuestión de creer, que obviamente es la aplicación de la fe bíblica. La fe bíblica envuelve conocimiento acerca de Jesucristo, una de las cosas. Recordemos entonces, primeramente, que en la conversión, mi intelecto, mis emociones, mis afectos y mi voluntad cambian en una dirección distinta. Y señalé hace un momento que esas tres cosas son componentes, en la opinión de personas que saben muchísimo más que cada uno de nosotros juntos, de teología y de doctrina bíblica, son componentes de lo que se conoce como el alma del hombre.
Lo que vemos aquí de primera intención es que la fe bíblica de conversión envuelve conocimiento acerca de Jesucristo. Punto y coma. Pero esto por sí solo no es suficiente. Vamos a ver que cada una de dos cosas de las que vamos a señalar en esta noche tienen esa clarificación. Son importantes, pero no son suficientes. Lo que implica que para poder ser salvo, el ser humano necesita tener conocimiento acerca, escriba por algún lugar, por favor, conocimiento de qué, acerca de quién es Jesucristo y acerca de lo que Jesucristo ha hecho. Juan 8:24, dice la Escritura, Cristo hablando, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Tenemos tiempo para hacer una exposición de esa porción bíblica, pero vemos claramente el énfasis de Jesucristo en el conocimiento de su persona, de quién es Él, de lo que Él ha hecho. En términos simples, usted y yo precisamos conocer que Cristo vivió, entre otras cosas, la vida que usted y yo no podíamos vivir. Requisito de Dios, una vida de absoluta perfección. Y que Cristo murió la muerte que usted y yo merecíamos morir. Amén. Y necesitamos también conocer que Cristo se levantó victorioso sobre la muerte. ¿Cuál es el punto? El punto es que el ser humano precisa escuchar para así conocer lo que la Escritura enseña con relación a estos asuntos que estamos considerando. La persona de Cristo, quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho. Tenemos dos pasajes bíblicos ahí para considerar. El primero es Romanos capítulo 10, versículos 14 y 17, que apuntan en esa dirección. Pablo comienza con una pregunta: ¿cómo pues invocarán? Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, previo a eso. Y después dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios. All right. Now, Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 6, contiene algo que la persona que se va a convertir, que va a tener fe para salvación, necesita conocer. En gran medida esto es un resumen del Evangelio. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 6, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que los he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, te mantenéis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el Evangelio. Esto es lo que hay que conocer nuevamente acerca de Cristo, acerca de la persona de Cristo, quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, mejor dicho, y otros ya han muerto. Ahora bien, el señalamiento que hemos hecho es que la fe envuelve conocimiento acerca de Jesucristo, pero eso por sí solo no es suficiente. Right? Okay. Simplemente tener conocimiento intelectual de Jesucristo, creer que Jesucristo murió en la cruz,
y creer que Jesucristo se levantó de los muertos no es suficiente. En el día de hoy hay toda clase de personas que dicen que creen en Jesús. En el plano personal, mi experiencia personal, puedo decirle que probablemente cada persona con la cual yo he tenido interacción, que ha estado intoxicada por el alcohol, o intoxicado por la droga, o intoxicada por el materialismo rampante de nuestra cultura, se ha manifestado en que cree en Jesús, a pesar de que vive intoxicado por la droga, intoxicado por el alcohol, a pesar de que el Dios es el mamón, el dinero, las cosas materiales, el placer, la diversión, insiste en que cree en Jesús. Santiago dice gran cosa, porque el simple reconocimiento intelectual de quién es Jesús y de lo que Jesús ha hecho no es suficiente para la salvación. Santiago capítulo 2, versículo 19, creo que lo tienen en sus notas, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Eso es lo que debes hacer. Correcto, bien haces. Pero entonces añade, también los demonios creen y tiemblan. Así que no son salvos, no van para ningún lado, que no sea la perdición eterna. Así que lo primero que vemos con relación a qué significa creer, confiar, tener fe, es que la fe envuelve conocimiento acerca de Jesucristo, pero eso por sí solo no es suficiente. Lo segundo que quiero destacar, simple, detalles muy simples, profundos al mismo tiempo. La fe envuelve afirmar a Jesucristo, pero eso por sí solo no es suficiente. Ahora, afirmar, vamos a utilizarlo como sinónimo de apreciar, sinónimo de valorar, sinónimo de estimar, sinónimo de asentir. Puesto de otra forma, la fe bíblica involucra o exige, mejor dicho, que nos movamos de lo intelectual a lo afectivo. ¿Me explico? El asunto o el issue, como decimos los caribeños, es que no solo precisamos darnos cuenta de que Cristo murió en la cruz, también precisamos darnos cuenta de la relevancia personal que esto ha hecho, que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y eventualmente que haya resucitado entre los muertos, la relevancia personal que eso tiene en nuestra vida. En Juan capítulo 20, versículo 31, Juan está concluyendo ahí el Evangelio de Juan y dice, pero Dios te bendiga, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Creáis que es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 14, dice, si creemos que Cristo, Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que precisamos valorizar la persona de Jesucristo, apreciar la persona de Jesucristo. Right? Creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que tengo vida espiritual por medio de su nombre. Que cuando regrese, si hemos partido de este lado de la eternidad, regresaremos con Él. Ahora bien, simplemente tener conocimiento intelectual de Cristo y creer que Cristo murió en la cruz y se levantó de la tumba no es suficiente. Ya lo señalamos, right? Okay.
Y como acabamos de decir, precisamos asentir, afirmar, valorar, estimar, apreciar al Señor Jesucristo. Pero aún eso no es suficiente para la conversión. Darnos cuenta de que Jesús es el Cristo, darnos cuenta de que nadie puede hacer las cosas que Jesús hizo a menos que Dios estuviese con él. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. ¿Quién lo dijo? Nicodemo, digo, exactamente. Juan 3:2, entonces vino a Jesús de noche, ese Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Está reconociendo, está valorizando, está afirmando, está estimando, está asintiendo, right? ¿Asintiendo o asintiendo? Con I, asintiendo, right? Está sintiendo que Él es el Cristo, right? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos todos que Nicodemo sabía que Jesús era un maestro venido de Dios. Pero también sabemos, sin temor a equivocarnos, que él no había sido regenerado. Así que el reconocimiento de esa realidad no es suficiente para la salvación. Otro ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, es el caso del rey Agripa. Un diálogo bien interesante, bien intenso entre el apóstol Pablo y Agripa. Y allá en Hechos capítulo 26, versículos 27 y 28, al finalizar este diálogo, Pablo pregunta, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa, yo sé que crees. Firmando, está valorizando, está diciendo, sí, yo sé que es verdad. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. En otras palabras, que Agripa cree lo que el profeta dijo acerca de Jesús, y aún así no estaba dispuesto a convertirse en cristiano. En otras palabras, rehusó afirmar, rehusó asentir, rehusó valorar la obra redentora del Señor Jesucristo. Así que vemos que esto va profundizando. Sí, necesitamos conocer algunas cosas de Cristo, quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho. Necesitamos valorar otra vez la obra redentora de Cristo. Y tercera cosa en las notas suyas, por favor, es que la fe requiere creer / confiar. Póngale también confiar por el lado. Creer, confiar. Yo le explico por qué ya mismo. Creer, confiar en Jesucristo. Fíjese que no tiene la clarificación en este punto. Aquí no se le escribió, pero eso no es suficiente. Eso es suficiente. Ahí está la cosa. Arrepentíos y creed. ¿Cuánto alaban al Señor? You getting it? Okay. La razón por la cual estoy usando la palabra confiar en conjunto con la palabra creer es porque en la cultura cristiana evangélica donde nosotros vivimos, cuando las personas piensan en creer, en el creer del cual piensan, normalmente está desconectado del compromiso personal. Creo, pero no hay compromiso personal. Sin embargo, el creer bíblico o el creer bíblicamente, si usted quiere, nos presenta a una persona confiando personalmente en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12.
Hay una invitación personal del Señor Jesucristo. Jesucristo consistentemente estaba invitando personas a creer en Él, confiar en Él, porque requería un compromiso personal. Deja lo que estás haciendo, deja las redes esas y sígueme. Todo aquel que quiera seguirme a mí, pues necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente. En Juan capítulo 1, versículo 12 leemos. El 11, versículo 11, todo el mundo lo sabe. Jesucristo vino a lo suyo, singular. Suyo se refiere a su tarea, a su encomienda, el ministerio que el Padre le había otorgado, que era salvar, redimir, pagar el precio de nuestros pecados. Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos, refiriéndose a ese grupo gentilicio judío, no le recibieron. En el versículo 12 entonces leemos, mas a todos los que le recibieron, aceptaron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo invita a creer. Segundo, Jesucristo invita a personas no solamente a creer, sino a venir a Él, hacia Él como persona. Right? Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Escriba por algún lugar por ahí, Juan capítulo 7, versículo 37. Interesante que Jesucristo, espiritualmente hablando, invita a personas a beber de Él. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nuevamente, espiritualmente hablando. Y el más conocido probablemente de todas esas invitaciones es la que leemos en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, donde Jesucristo invita personas a descansar en Él. Venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, yo haré descansar. Sabemos, no necesitamos entrar en detalles aquí en esta noche del hecho de que Jesucristo no está hablando de trabajo físico, está hablando de la gestión humana, tratando de por sus obras y por sus rituales y por su religión y por lo que hace y deja de hacer, ganarse la aprobación de Dios, que es un trabajo sumamente arduo, no se puede realizar. Abandonen eso y vengan a mí todos los que están trabajados y cargados de esa gestión. Y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Subraye esa frase. Soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Soy manso, humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Manso. Meekness. Mansedumbre. Solamente en referencia a dos personas la palabra es utilizada en la palabra de Dios, Moisés y el Señor Jesucristo. Y en esta invitación tan extraordinaria que Cristo hace venir a Él, la exhortación es que aprendan de Él, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Es interesante para mí es no interesante, para mí es súper significativo. Bíblicamente primordial. Aprendan, podían aprender muchísimas cosas de Cristo, pero Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la implicación es que el ser manso precisa ser una prerrogativa del verdadero discípulo o discípula, si usted quiere, del Señor Jesucristo. No es posible ser una persona mansa.
O mejor dicho, no es posible ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo y no ser una persona mansa. Puede ser. Humilde. No es de lo que estamos enfatizando en esta noche, pero siempre que nos encontramos con algo que es altamente relevante para que Jesucristo luzca bien en nuestras vidas, tenemos la obligación de destacarlo. Y si usted está en su casa leyendo la Escritura o haciendo su tiempo devocional y lee algo así, es su responsabilidad subrayar. Por eso mi inquietud con relación a que tenga su propia Biblia o que tenga algo donde usted pueda hacer anotaciones que no sea un teléfono. Es su obligación. Cuánto me gozo, y otras personas también, yo no soy el único, ¿verdad? Y otras personas que al leer sus lecturas devocionales o al leer su Biblia, encuentran gran refrigerio en leer algunas anotaciones que se han hecho previamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Perdónenme que me haya desviado un poquito ahí, pero es inevitable. Now, la invitación de Cristo es bien intensa, es apasionada. Es urgente. John Owen escribe sobre esa pasión de la invitación de Cristo. En lo que escribe hay unos párrafos donde él se imagina al Señor Jesucristo hablándonos, hablando a Él y hablando a los pecadores. Se imagina al Señor Jesucristo, otra vez, estamos utilizando la palabra creer y confiar. Y confiar, porque creer, los demonios creen. Confiar implica compromiso. Y la invitación de Cristo es una apelación. He's appealing to us to trust Him. A poner la fe en práctica, la fe en acción. E imaginándose al Señor Jesucristo haciendo esa apelación, John Owen escribe, como si fuera Cristo hablando, ¿ok? Mírenme y sean salvos. Vengan a mí y aliviaré todos sus pecados. Aliviaré todos sus dolores, sus cargas, y le daré descanso a sus almas. Vengan a mí, se los suplico. Ese es el llamado del Señor, esa es la invitación. Dejen a un lado todas sus tardanzas, porque la eternidad está a la puerta. La eternidad se refiere al otro lado de la eternidad. Lutero también habla sobre ese particular. El asunto, ¿cuál particular? El asunto de creer, que implica una acción que se compromete. Habla de dos formas distintas de creer. Dice de esta forma: hay dos maneras de creer. Cito: una es creer acerca de Dios, como lo hago cuando creo que lo que Dios dice o lo que se dice de Dios es cierto. ¿Me siguió? ¿No? Lo trato nuevamente. Hay dos formas de creer. Una de ellas es creer acerca de Dios, que es lo que hago cuando creo que lo que se dice de Dios es cierto. Es eterno, es omnisciente, es bueno, es fiel, todopoderoso, es justo. ¿Right? Esa fe en gran medida es conocimiento.
Lutero dice que la otra manera es creer en Dios. No es creer acerca de Dios, sino creer en Dios. Añade ese siervo de Dios. Como lo hago cuando no solo creo lo que se ha dicho acerca de Dios, sino que pongo mi confianza en Él. Ahora, el asunto es de cómo pongo mi confianza en Él. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo luce eso? De esta forma, rindiéndome a mí mismo a Él. Amén. Y añade, interesantísimo, y creyendo que sin duda alguna Él, Dios, está de mi lado, será para mí y hará para mí justo lo que está dicho acerca de Él, del carácter de Dios, que es fiel, que es eterno, que es justo y todo ese número de cosas que nosotros sabemos. Así que convertirse a Cristo, dijimos, envuelve, involucra, darle la espalda al pecado para volverse a Cristo y creer y confiar en Él, compromiso con Él. Por otro lado, la realidad es que nuestra fe y la fe de cualquier otra persona es tan buena como el objeto de nuestra fe. Creo que el pastor Marcel mencionó algo de eso el pasado domingo. El punto aquí, y ya se supone que haya terminado, usted y yo podemos tener toda la fe del mundo, sin embargo, lo que es importante es el objeto de nuestra fe. Yo le pregunto en esta noche respetuosamente, pero con gran pasión, ¿en qué está puesta su fe? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Escríbase 3 cositas nada más. La fe requiere creer y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. 1. Está en la última página de sus notas. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Okay? Segundo, Jesucristo es el Salvador, muy importante, que murió por nosotros. La fe requiere creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Segundo, Jesucristo es el Salvador que murió por nosotros. La salvación viene de Jesús como el Salvador que murió por nosotros, es claro. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 13:23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús para Salvador a Israel. Y por último, Jesucristo es el Señor que gobierna sobre nosotros. Présteme atención, por favor, que aquí hay un issue que desde que yo conocí al Señor, allá en el 1984, o Señor, mejor dicho, desde que el Señor me llamó para salvación, ese hecho ha estado ahí, estaba presente en aquel entonces y ha estado presente en los siglos y siglos previos a eso, y en el día de hoy todavía está presente. ¿Cuál es el issue? Hay personas que dicen que usted puede aceptar a Jesús como Salvador sin necesidad de someterse a Él como Señor. No es mucho lo que voy a decir, simplemente que eso no es cierto. Es totalmente contrario a lo que la Escritura enseña. Un par de cosas simples. Cuando estudiamos el libro de Hechos, por ejemplo, vemos que en 92 ocasiones Jesús es llamado Señor, 2 veces es llamado Salvador. Hechos 2, 36, 38, y concluimos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por favor, si todavía tiene dudas y preguntas acerca del versículo 38, acérquese pausadamente a mí y hablamos sobre el particular. All right? Hechos 16:31, la situación en la cárcel en Filipo, terremoto, apóstoles cantando en la cárcel, carcelero se acerca, le pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta con Silas: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y si tiene preguntas sobre ese versículo también, se puede acercar. All right? Podemos hablar sobre el particular. Así que la enseñanza fundamental en conclusión esta noche es que Jesucristo no es un pobre o wimpy salvador, rogándole al ser humano que lo acepte. Jesús es el soberano Señor reinante, que merece toda mi adoración, que merece toda mi obediencia, de paso, que merece toda mi vida, que yo le entregue toda mi vida. Dios permita que esa sea la realidad suya en esta noche. El próximo miércoles, primero Dios, en esta sesión de Matete, vamos a continuar hablando de la conversión, pero vamos a hablar acerca sobre el eterno debate sobre el asunto de la conversión. ¿Cuál es el eterno debate del asunto de la conversión? Es la pregunta que se hacen muchas personas en silencio y en algunos casos la expresan. Esta es la pregunta: ¿son la fe y el arrepentimiento ambos necesarios para la salvación? Venga el próximo domingo, mejor dicho, el próximo miércoles, y tendremos la respuesta. Pero puede hacer algo mejor. Ore a Dios, lea la Escritura y tendrá la respuesta. Si usted ha sido regenerado y convertido. Porque si eso no ha pasado, por más que lea, no va a encontrar respuesta. Amén. God is good. All the time. Dios es digno de confianza. Confía en el Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconoce al Señor. Pon primero a Dios. Pregúntate qué es lo que Dios dice. Créele a Dios. Si lo haces, si confías en Él, si lo reconoces en tu camino, si le dices que no a tu entendimiento, a tus emociones, a tu sentir, a tu premonition, todas esas cuestiones, el resultado va a ser que Dios habrá de coronar tus esfuerzos para vivir la vida cristiana con éxito. Créele a Dios. No le creas a tus emociones, a tus sentimientos, a tu temor, a tu culpa y toda esa basura. No tiene que ver nada con la lección, pero es importante irnos a la casa recordando eso. Amén. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por el tiempo precioso que nos has dado en esta noche. Para mí ha sido precioso. Para mí ha sido una experiencia refrescante contigo. Poder expresar tu palabra con la certeza absoluta de que no estoy engañando a nadie, no estoy manipulando a nadie. Porque es lo que tú has establecido, Señor.
Permite, Señor, que podamos conocer más y más a Cristo, que podamos valorizarlo, Señor, a Él más y más, Señor, en nuestra vida. Permite, Señor, que el creer y la fe que tanto decimos tener se torne en una confianza total que nos permita nuevamente confiar en ti con todo nuestro corazón, decirle que no a nuestras emociones y sentimientos, reconocerte en nuestros caminos, Señor, confiados de que tú habrás de enderezar nuestras veredas, como quieres hacerlo aún en este momento, en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Conduce nuestros automóviles de regreso, te lo suplicamos por favor, en el nombre de Cristo. Amén. God is good. All the time. Gloria a Dios.